soy Iván Vázquez. Soy Rubén Rodríguez. Y esto es el podcast Hablándole a la Iglesia. ¿Y de qué se trata? Bueno, hoy vamos a hablar de una pregunta. Voy a cometer un cliché, Iván. Una pregunta interesante. Oh, esas son las que me gustan a mí. Todas son interesantes, así que... Pero esta en particular es una pregunta que me gusta mucho responder y es la siguiente. ¿Debería un creyente escuchar a otros predicadores aparte de sus pastores? Oh, yo no diría que es una pregunta interesante, sino una pregunta candente. Tiene tela por donde cortar. Pero como dice un amigo nuestro, pero la tijera está mala, ¿eh? Pero bueno, vamos a adentrarnos a ella. O sea, ¿debería un creyente escuchar a otros predicadores aparte de sus pastores? Yo pudiera de manera rápida contestar con un sí, con un no. Y después argumentarla en ese sentido, porque por ejemplo, yo creo que sí, si los predicadores que va a escuchar están anclados en la palabra de Dios, lo que significa manejan bien las escrituras, hablan del pasaje en su contexto, cómo lo entendió la primera audiencia, cómo este pasaje de alguna forma nos hace reflexionar en la cruz, nos hace reflexionar en el Evangelio, y también entonces cómo esto puede ser aplicado y ser vivido en la actualidad para nosotros hoy. Yo creo que si de esta manera es las características de este predicador que van a escuchar, yo creo que sencillamente bien pueden, porque el compromiso para usted como creyente de escuchar a un predicador no está en el predicador en sí, sino en el contenido de lo que dice. Y si el contenido de lo que dice está anclado en la verdad de la palabra de Dios, netamente la palabra de Dios y no la palabra del predicador, yo creo que estamos dispuestos a escucharlo. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Pero pudiera decir que no, si fuera todo lo contrario. Si en lugar de este predicador hablar de parte de Dios y delante de Dios, como tenemos un libro de Sugel por ahí, yo creo que si no lo hace así, no deberíamos ni escucharlo. No podríamos darle oído a ello. Exacto, yo creo que ese es el punto. No es solamente si deberíamos o no deberíamos, porque obviamente nosotros queremos que el pueblo de Dios sea edificado y no vamos a asumir, y sería un pecado enorme asumir que los únicos que pueden escuchar somos nosotros, porque estaríamos nosotros poniéndonos en el punto de tener digamos, la verdad máxima. Seríamos como los papas en la predicación. Exacto. Nosotros también escuchamos a otros predicadores. Sí. Exacto, porque escuchamos. Yo siempre digo, mi predicador favorito es mi pastor. O sea, tú. Ese es mi principal predicador, el principal que yo escucho, del cual me alimento. Pero obviamente nosotros escuchamos a otros predicadores también que entendemos que tienen una doctrina saludable y que entendemos que manejan con precisión, que tienen temor de Dios, que manejan con precisión la palabra de Dios. Y ese es el punto. O sea, no hay ningún problema con eso. Lo malo está, el error que cometen muchos creyentes es estar oyendo muchas voces diferentes. Claro. Y es como, recuerdo una doctora amiga mía que me dijo una vez, si escuchas a un médico, estás bien. Si escuchas a dos, te confundes. Y si escuchas a tres, te vuelves loco. Y yo creo que eso es lo que les pasa a muchos creyentes, que están oyendo tantos predicadores diversos, con teologías diferentes, con maneras de pensar diferentes, con manejo de la escritura a veces diferente también. Sí. Que están confundidos, no saben para dónde van a coger, no están anclados, no tienen convicciones firmes en su vida. Es real, y yo creo que a la par con esta pregunta pudiéramos anclar el hecho de que si vas a escuchar a un predicador, bueno, entonces ¿qué tal si no asumes una actitud como los judíos de Berea? O sea, que no importaba quién estuviera hablando, y dice el registro de las escrituras que los apóstoles eran los que estaban enseñando, y ellos lo que hacían era ver si en lo que las escrituras estaban diciendo concordaban con lo que ellos estaban enseñando. O sea, y yo creo que esa debe ser la actitud de cada creyente que se dispone a escuchar a un predicador, no solamente otros predicadores aparte de su pastor o de sus pastores,
sino también sus pastores. Tienen que estar dispuestos a examinar la enseñanza que se les da, porque al final hemos aprendido por el decursar de los tiempos que nuestro compromiso, o mejor dicho, vamos a reformularlo mejor, el compromiso de Dios no está con el predicador, sino con su palabra. Y yo creo que una implicación de esa para nosotros es que el compromiso nuestro para escuchar a un predicador no debe estar en el predicador, sino en que el predicador diga la palabra de Dios. Si no, no tengo por qué escucharlo. Y para eso es buen ejercicio examinarlo. O sea, poder decir, bueno, déjame valorar a ver si lo que dice está anclado a la palabra de Dios, si está correctamente entendido en su contexto, porque hay muchos predicadores hoy, pero muchos que sacan los textos fuera de contexto. Muchos que toman un texto para hablar de lo que ellos quieren, muchos que usan la Biblia para apoyar sus ideas, sus sueños, sus anhelos, e inclusive para manipular a otros, usan la palabra de Dios. Entonces, tienes la responsabilidad de que si ya tomaste el camino de querer escuchar a otros predicadores, bueno, lleva contigo también el hecho de querer examinar a la luz de la palabra lo que ellos dicen. Sí. Y otra cosa es que estamos asumiendo que eso es un creyente maduro, que tiene la madurez para examinar y poder confrontar lo que está escuchando con lo que enseña la Escritura. Pero también está el caso de hermanos que son nuevos en la fe y que no tienen la madurez para discernir que lo que le estén enseñando realmente esté conforme a la Escritura, porque los falsos maestros también aparentemente enseñan de la Escritura. Ellos pueden tomar, como tú decías, un versículo de la Biblia, y un creyente inmaduro que está dando sus primeros pasos en la fe cree que lo que le están enseñando es lo que dice la Biblia, porque él lo apoyó en un versículo bíblico. En ese caso yo no creo que es saludable. Si nos estás escuchando y eres nuevo en la fe, llevas poco tiempo en los caminos del Señor, no es saludable que estés oyendo muchas voces. Mantente tranquilo. Imagina que eres como un bebé, y el bebé de sus primeros años está ¿con quién? Con su familia, ¿no? Claro. Y recibiendo. Cuando ya alcanza una madurez, ya empieza a interactuar con otras personas, pero ya tiene una base, ya tiene unos principios que le han sido inculcados en su hogar. Ya ha crecido, ya ha empezado a dar su... O lo que puede hacer es que se asesore de sus pastores. Exacto. Y que le pida a ellos consejos de qué predicador me recomienda para escuchar. Quiero seguir creciendo, quiero seguir ahondando en la palabra de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, quiero conocer más profundamente a Dios, bueno, y quisiera escuchar a alguien. Bueno, exacto. Ahí están los pastores, pregúntale qué predicadores te puede recomendar que verdaderamente puedan cuidar de tu vida, sí, de tu alma, y que sea nutrida a la luz de la palabra de Dios. Porque si no, va a pasar eso que tú dices. O sea, lo más difícil del mundo no necesariamente es no alimentarse, sino alimentarse mal. Exacto. Porque a veces pensamos que es nada más comer y comer y comer, y ya con eso nosotros estamos saludables. Pero no es comer y comer, es comer lo que se debe comer para alimentarse bien. Entonces, yo creo que eso aplica en este punto de lo que es el escuchar a otros predicadores. Escuche a otros predicadores que verdaderamente alimenten tu vida, sí, no que te llenen tu estómago, no que te llenen tu mente, sino que alimenten tu alma. O sea, eso yo creo que es crucial en este tiempo. Yo creo que eso es para todo, Iván. Fíjate que incluso personas seculares entienden esta verdad que no estamos hablando hoy, la entienden hasta personas del mundo. Tú ves a alguien que se especializa en una rama, quizás de economía, no te estudian todos los tipos de metodologías económicas, se especializan en una sola cosa y siguen una línea. Y yo me acordaba, ahora cuando estaba hablando, me estaba acordando de Spurgeon. Spurgeon, que fue un gran lector, que todos sabemos que, bueno, lo que hemos leído un poco de la biografía de él, que era un hombre que leía mucho, pero uno de los consejos que yo aprendí de él es que él no leía, por ejemplo, todos los libros de teología, no los leía. Él tomaba lo mejor, quizás el libro que más riqueza teológica tenía, y él lo que hacía era leerlo una y otra vez el mismo libro, y era una persona, de esa manera alcanzó un conocimiento
y que no alcanza, alguien que está oyendo constantemente, piensa que va a aprender mucho y que va a saber mucho, pero al contrario no aprende nada, Sí. porque está oyendo a este, al otro, Claro. y este dice una cosa y el otro dice otra y termina lleno A de veces dudas. termina confundido, porque no, primero, como tú decías, no tiene la madurez suficiente para poder hacer la diferencia o ver cuál es el punto de relación. Pero creo que en este punto, en este sentido, uno tiene que ser como cuando tú vas a un buffet. Cuando tú vas a un buffet, tú no vas a ir a comer todo lo que hay en el buffet necesariamente. Bueno, el cubano es un poquito complicado en eso, quizás la imagen no funcione, pero tal vez sí, porque el hecho de que a veces como cubanos, cuando de alguna manera hemos tenido la experiencia de un buffet, ¿a qué vamos a comer? Carne, a comer la proteína Sí. buena, ¿eh? Entonces, si pensamos de esa forma, quizás cuando usted está dispuesto a escuchar predicadores, ya ha sido una persona madura, y tiene eso en mente, bueno, vaya a buscar lo que verdaderamente alimenta su alma. O sea, y por ahí podemos quizás recomendar algunos predicadores. Puedes escuchar a Sujel Michelén, puedes escuchar a Miguel Núñez, puedes escuchar a Albert Moller, o sea, no sé, muchos de ellos que tú puedes estar constantemente alimentándote de la palabra que ellos predican, la palabra de Dios. Exactamente. No, hay personas que te dicen, no, que la Biblia dice examinarlo todo es retener lo bueno. Y a veces cuando hemos hablado de este tema, cuando he hablado con alguien me ha dicho, no, porque la Biblia yo examino todo y retengo lo bueno. Bueno, es un texto sacado fuera de contexto, no es todo, no es todo tipo de enseñanzas y doctrinas. Yo cuando miro la Biblia veo una preocupación muy grande en Pablo, por ejemplo, de que los hermanos no estuviesen dando oído a las diferentes doctrinas y diferentes enseñanzas que había por ahí. Yo no creo que es saludable que un hermano esté escuchando a un predicador que representa una teología que es claramente antibíblica, porque hay algo bueno que va a sacar de ahí. Es Claro. como decir, si tienes un bistec delante, poniendo la misma ilustración que decía del bistec, si tienes un bistec delante que tiene Sí. proteína, que tiene eso, ¿qué haces comiendo X cosa que no tiene nada? Porque a lo mejor tiene dentro de algo un poquito de nutriente, ¿no? Si tienes Sí. la comida completa aquí, No, no. y lo otro es que en esa misma línea hay veces que lo que mueve a la persona es la corriente del consumismo. O sea, quiere cogerlo todo, quiere atraparlo todo. Y hoy esta idea de querer escuchar a este, a fulano, mengano, ciclano, al final terminas, como tú dijiste hace unos minutos, terminas no escuchando a nadie, terminas no aprendiendo nada, terminas escuchando a todos y no atrapando nada. Prefiero sencillamente enfocarme en uno solo y poder rumiar bien las cosas, poder aprender, poder meditar en ellas, poder hacerlo de manera profunda. Eh, Eso es algo muy, pero muy importante. No, no enfocarse en tantas cosas, porque no siempre la multitarea, el multienfoque, no siempre es saludable. Así que si estás esperando una respuesta con respecto a cómo debería un creyente, si un creyente debería escuchar a otros predicadores aparte de sus pastores, bueno, sabes que puede ser sí y puede ser no. Depende de lo que estás buscando, depende de cómo abordes esto, depende a quiénes quieres escuchar, depende de por qué lo estás haciendo. Entonces todo eso entra en el plano de esta pregunta tan importante. Yo recomendaría, si estás bajo nuestro cuidado y entiendes que a nosotros como los pastores de la iglesia se nos dio la responsabilidad de velar por ustedes, que consultes con nosotros, que nos preguntes, oye, ¿qué estoy oyendo a este predicador? ¿Qué crees? ¿Qué crees de él? Muy bien. ¿Cuál es tu opinión? Nosotros se la vamos a decir con toda sinceridad. Mira, quizás podamos decirte en algún momento, este predicador en este punto de vista tiene esta línea diferente, pero no, eso no importa, es un hombre de Dios y eso no es un punto crucial. Pero puede ser que en otro caso te digamos, este predicador sí es una persona muy preparada, un gran orador, pero su enseñanza es contraria al evangelio y nosotros no queremos que sea saludable que lo escuche. Sí, eso es algo muy claro.
Y yo creo que también, para resaltar algo importante, hermanos, deben escuchar a sus predicadores, a sus pastores, porque quienes están de alguna manera al pie de la batalla, velando por sus almas, cuidando constantemente sus vidas, estando pendientes de sus vidas, y lo digo con todo respeto y con todo cariño, no son estos predicadores de internet, no son esos predicadores por muy famosos y buenos, y como hemos dicho anteriormente que es bueno oírlo, pero no son ellos. Quienes verdaderamente están pastoreando tus almas, tus vidas delante de Dios, y que han sido puestos por Dios, y que el Espíritu Santo ha tenido bien poniéndonos en el ministerio, son tus pastores. Es a ellos a quien tienes que escuchar. Así que espero que pueda haber evacuado las dudas de muchos de los hermanos. Y nada. No, a lo mejor creamos otras dudas, Iván. Sí, puede ser también, Rubén, puede ser que esto haya pasado también. Pero nada, estamos aquí para seguir creciendo, seguir animándonos y seguir hablándole a la iglesia.